Norberto, mi nombre. Bien. ¿Entre qué edades? Entre 7 años y 18, 19. Bueno. No teníamos un lugar determinado. Donde cuadraba se hacía. Acá en la esquina, en la mitad de cuadra o allá. Había, total, era calle de tierra y no había tránsito. Pero claro, sí, nos pasábamos juntando ramas para esa época y había que cuidarlas porque no, mermaba. En una noche venía una merma terrible, entonces había que cuidarla. Claro, hacíamos como una choza, plantábamos con las ramas más gruesas, las plantábamos, atábamos con alambre todo un derredor, hacíamos como arriba le echábamos toda la rama. O sea que quedaba como una casucha abajo, que era donde nos juntábamos nosotros. Bueno, ahí metíamos lo más inflamable para prender todo lo demás. ¿Entendés? Las maderas más chicas, las maderas blandas de prender rápido, gomas de auto, esas cosas. ¿Y qué quieres? Si perdiste, perdiste, pero por eso estábamos cuidándola. Pero si sabíamos quién era, porque alguno escuchaba ruido, espiaba por la ventana y veía quiénes eran y los conocíamos, le íbamos a buscar después. Le íbamos a devolver el favor. Le afanábamos nosotros a él. Hay que ver, nosotros lo defendíamos con la gomera, yo también. Cuando sentíamos dos gomerazos en la cola, entonces vámonos a la miércoles, pero algo siempre manoteábamos. Bueno, por un montón de motivos. Ahora hay asfalto, hay tráfico. Ya está. Ya está. Creo que te dije algo fundamental. Antes no había nada en la calle de tierra. Si no venís por acá, vas por allá, o si no esquivabas. Pero ahora no se puede. No, me parece bien. Me parece muy bien. Inclusive nosotros hasta último momento hemos peleado, porque de última se hacía en los terrenitos baldíos, en los potreritos donde jugábamos a la pelota, ahí. Ahora se están buscando lugares, pero yo ya no estoy para ir. Bueno, mi nombre es Norberto y otro barrio es posible.